Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial en el que mostraremos los aprendizajes esperados, algunos temas a recordar y sugerencias metodológicas para el módulo 13 del sexto grado. Estos son los aprendizajes que se esperan alcancen los estudiantes al finalizar el módulo: equivalencias entre los múltiplos y submúltiplos de las unidades de medida de capacidad y volumen, resolución de problemas de cubos y paralelepípedos. Algunos temas a recordar. Tema 1. Medidas. Medir es comparar una magnitud con otra que llamamos unidad. Una magnitud es una propiedad que se puede medir numéricamente y la medida es el número de veces que la magnitud contiene a la unidad. Así, tenemos unidades de medida de longitud, masa, capacidad, superficie, volumen, etc. El sistema de unidades de medida que utilizamos corresponde al adoptado por el Sistema Internacional de Unidades de Medida, SI, basado en un sistema métrico decimal en el que cada unidad es 10 veces mayor que la anterior y 10 veces menor que la posterior en las unidades de medida que corresponden a longitud y masa. A estas unidades mayores las llamamos múltiplos y a las unidades menores submúltiplos. Los países de habla inglesa adoptaron el sistema inglés o anglosajón como referencia para sus sistemas de unidades de medidas. El sistema internacional tiene 7 unidades básicas. En estos módulos se trabajarán las correspondientes a longitud, cuya unidad básica es el metro, la masa, cuya unidad básica es el kilogramo, y el tiempo, cuya unidad básica es el segundo. También las unidades derivadas de ellas: la capacidad, cuya unidad básica es el litro, la superficie, cuya unidad básica es el metro cuadrado, y el volumen, cuya unidad básica es el metro cúbico. Como el sistema de unidades está basado en que una unidad mayor es 10 veces la menor en las unidades de masa, longitud y capacidad para realizar conversiones de una unidad mayor a una menor siguiente se multiplica por 10 y de una menor a una mayor siguiente se divide por 10. Por ejemplo, si se desea convertir 15 centigramos a miligramos, se multiplica por 10, ya que se está pasando de una unidad mayor a una siguiente menor. Por el contrario, si se convierte 7 litros a decalitros, se divide entre 10, ya que se está pasando de una unidad menor a una mayor. Si la conversión que se desea realizar no es la unidad siguiente, se debe multiplicar o dividir tantas veces 10 hasta llegar a la unidad deseada, como se muestra en la escalera de la conversión. Sugerencias metodológicas. En este módulo trabajaremos con las unidades de medida de capacidad y volumen. Iniciaremos con la unidad de medida de capacidad, el litro, y recordaremos sus múltiplos y submúltiplos. Pediremos a los estudiantes que, trabajando de forma individual, dibujen jarras de agua en hojas de color y las recorten. Luego deberán dividir las jarras por la mitad, en cuartas partes, en octavos y señalar donde corresponda las marcas de 1 litro, medio litro, 1/4 de litro, 1/8 de litro. Luego indicarán estas capacidades, pero con sus equivalencias en mililitros. Les ayudaremos recordando con la tabla de equivalencias todos los múltiplos y submúltiplos del litro. Con varias actividades practicarán la transformación de unidades de capacidad utilizando los múltiplos y submúltiplos, así como la interrelación entre ellos, logrando aprendizajes significativos y destrezas de los cálculos matemáticos. Seguidamente los estudiantes harán comparaciones con representaciones de litros y mililitros, utilizando botellas de agua. Para lograr aprendizajes más significativos, trabajarán en el patio y formarán grupos de 3 o 4 integrantes, promoviendo el trabajo colaborativo. Les pediremos que llenen sus botellas de 1 litro con agua y por medio de preguntas dirigidas y la manipulación del material concreto, les ayudaremos a realizar conversiones de litro a mililitro. También les recordaremos la escalera de conversiones para fortalecer sus habilidades de tránsito de una unidad de medida a otra. Con actividades que promuevan habilidad, destrezas y concentración, lograremos el objetivo de esta clase. Mediante un experimento que consiste en cargar arena o harina en cubos con aristas de distintas longitudes, observarán que el espacio que ocupan los cubos depende de su tamaño, es decir, depende de la medida de su arista. Con ejemplos pictóricos y simbólicos, trabajaremos el concepto de que el espacio que ocupa un objeto depende del tamaño de dicho objeto. Les propondremos que construyan cubos con los palitos de madera. Manipulando el material concreto elaborado por ellos mismos, analizarán sus características. Seguiremos trabajando con el espacio que ocupan los objetos, mediante varios ejemplos. Guiaremos a los estudiantes en la comprensión del concepto de volumen de cuerpos geométricos.
Utilizaremos un cubo de 20 centímetros de arista y les pediremos que calculen cuántos dados de 2,5 centímetros de arista caben en el cubo, situación que aprovecharemos para recordarles el cálculo del volumen. En este ejemplo, deberán calcular el volumen del dado y el volumen del cubo y compararlos para saber cuántos dados cabrían en el cubo. Trabajarán de forma grupal con datos. Les pediremos que armen figuras con los mismos. Mediante esta actividad les explicaremos que los dados que se usan para formar la figura representan el espacio que ocupa toda la figura, es decir, su volumen. Los estudiantes recordarán la fórmula del volumen de cubos trabajando de forma grupal. Les pediremos que construyan con hojas de colores una caja sin tapa de 25, 15 y 10 centímetros de aristas y que también construyan 3 cubos de 10 centímetros de arista. Les solicitaremos que calculen cuántos cubos pueden acomodarse en la caja. Luego les preguntaremos qué acontecería si variáramos las dimensiones de la caja y las cantidades y dimensiones de los cubos. Los orientaremos para que comprendan que el volumen es el espacio que ocupa un sólido y que han estado midiendo el volumen conforme a la cantidad de cubos que pueden llegar a llenar una caja. Mediante preguntas dirigidas recordarán de que la forma de calcular el volumen de cubos y paralelepípedos es multiplicando largo por alto por ancho. Y en el caso del cubo, como tiene todas sus aristas iguales, el volumen es arista por arista por arista. Seguidamente les pediremos que construyan 12 cubos de plastilina del mismo tamaño. El primer cubo será nuestra unidad cúbica. Les pediremos que junten los cubos y armen un cubo que tenga 8 unidades cúbicas y luego otro de 12 unidades cúbicas. Les pediremos que nos expliquen cómo acomodarán los cubos para reforzar la comprensión del concepto de volumen y posteriormente realizar los cálculos correspondientes. Les propondremos diversas actividades que ayudarán a afianzar sus aprendizajes hallando el volumen de diferentes cubos y paralelepípedos, con actividades un poco más complejas en las que, teniendo el valor del volumen de un cubo, les pediremos que calculen la longitud de la arista. Lograremos intensificar los aprendizajes adquiridos y que obtengan destrezas en los cálculos matemáticos. Seguiremos trabajando con el cálculo de volumen de cubos y paralelepípedos. Les daremos el valor del volumen de un cubo y les pediremos que hallen el valor de la arista. Propiciaremos el análisis con preguntas y respuestas, guiándolos para que lleguen a la conclusión de que la arista se puede hallar encontrando un número que, multiplicado 3 veces por el mismo, dé el valor del volumen dado. Seguiremos el mismo procedimiento dándoles el valor del volumen de un paralelepípedo. En este caso, el problema debe dar 2 datos más, además del volumen, para que se pueda hallar la tercera dimensión. Observarán que el valor de una de las dimensiones se obtiene dividiendo el volumen del paralelepípedo por la multiplicación de las 2 dimensiones dadas. Les desafiaremos con actividades en las que podrán demostrar lo aprendido. Seguidamente trabajarán con cubos y paralelepípedos que tengan el mismo volumen, con lo cual adquirirán mayor comprensión en el tema. Para afianzar los conocimientos adquiridos, los desafiaremos presentándoles situaciones problemáticas más complejas que impliquen utilizar todos los conocimientos previos. A fin de desarrollar destrezas y habilidades matemáticas de cálculo y resolución de problemas que les servirán de por vida. Para finalizar este módulo, integraremos los conocimientos en actividades en las que deberán aplicar sus habilidades de análisis y resolución de situaciones problemáticas de la vida cotidiana. Necesitarán lectura comprensiva y tendrán que razonar y elegir una estrategia apropiada de acuerdo a los datos facilitados y lo solicitado en el problema. Los ayudaremos a tomar conciencia de que saber emplear todos estos conocimientos no solo les ayuda en la vida escolar, sino en toda la vida. Hasta aquí este tutorial. Recuerden que en la guía pueden encontrar valiosas herramientas para cada clase, como el código QR con el enlace al plan general, todas las actividades para el aula paso a paso, recursos digitales, sugerencias de evaluación, consejos y más. Les deseamos éxitos en la tarea y que todas y todos disfruten de las clases de matemática.